Hola, soy el arquitecto Danny Ferreira, tengo 37 años de edad, vengo a presentarte lo que viene a ser el curso de Revit Creación de Componentes. A lo largo de mi carrera he tenido que aprender todas las disciplinas del programa porque para mí la metodología BIM es muy productiva y he aprendido a crear cada uno de las disciplinas del programa como arquitectura, estructura o cualquier tipo de instalaciones. En este periodo he necesitado de muchos componentes que muchas veces no encuentro como librería ni tampoco en la web, así que tuve que aprender a desarrollar mis propios componentes personalizados, muchos de ellos paramétricos, otros solamente estéticos, otros con conectores, otro para disciplina de fontanería, otro para electricidad, otro para climatizaciones o algunos de tipo de anotación genérica métrica. Y entre otras cosas que he hecho, también desarrollé los cursos para la venta de Revit MEP hidráulico industrial y también el curso de Revit MEP electricidad o MESMAR, es el que estamos viendo en este momento, donde creé todo tipo de sistemas especiales como sistema de seguridad, sistema de potencia, sistema de iluminación, sistema contra incendios y todo tipo de sistemas que se le puede aplicar al programa. Esto totalmente parametrizado con componentes especiales que tuve que crear para ello. En esta ocasión lo que quiero es compartir mis conocimientos con ustedes para que crezca más la comunidad del BIM. Bueno, tuve tanta experiencia con la creación de componentes que hasta creé componentes particulares y personalizados para la venta, como equipamiento urbano, que tenía todos los detalles para un equipamiento de una zona urbana, de un proyecto que se realice, o también el de vegetación, entre otros componentes que puse para la venta. Y estos son algunos de los catálogos, la fotografía de los que tenía. Al abrir el programa, básicamente nosotros nos encontramos con esta interfaz donde podemos ver que hay un título principal que dice proyectos, que abre y crea nuevo proyecto. Abrir uno existente, crear uno nuevo. No importa la disciplina para el proyecto. Las disciplinas para el proyecto pueden ser de arquitectura, estructura, instalaciones de fontanería, instalaciones de sistema, instalaciones de sistema coordinado, instalaciones de electricidad o cualquier tipo de sistema. Acá abajo tenemos la creación de familia. Tenemos para abrir una familia existente, crear una nueva o crear una nueva a base de masa conceptual. Bueno, si nosotros le damos a la opción de abrir el programa, podemos observar que en el cuadro de diálogo existen tipo de archivos compartidos, y tenemos una serie de formatos que son innatos del programa para recibir los tipos de archivos. Los tipos de archivos RBT son aquellos los que manejan los proyectos de Revit. Estos pueden ser de tipo de arquitectura, de estructura o de instalaciones, cualquiera de las disciplinas de ellos. Por eso nosotros, al momento de querer guardar un proyecto, guardar como proyecto, un proyecto, esto como les digo puede ser de cualquier tipo de disciplina, arquitectura, estructura o instalaciones, esto llevan el formato condicional RBT porque significa que es un proyecto. El formato RFA comprende a los componentes de Revit, la creación o el componente que está creado, no importa a qué disciplina pertenezca, de qué categoría o de qué tipo de plantilla para la creación se haya utilizado. Si es un componente, comprende lo que viene a ser formato RFA. Por eso, si nosotros deseamos editar cualquier componente del programa, le damos a editar, vemos
que el archivo se abre y la interfaz del programa cambia porque está en una edición o creación de familias o componentes. Si yo deseo guardar como, solamente me da la opción de guardar como familia. Y vean ustedes que la extensión de este tipo de archivo es RFA. De esa manera, si nosotros agarramos cualquier tipo de componente del programa, le damos clic derecho, nos vamos a propiedades, podemos observar que el formato es RFA. No importa si este sea de una disciplina o de otra. El formato RTE comprende las plantillas o el entorno de trabajo del programa. Dentro de la interfaz principal del programa podemos ver en la creación de proyectos tenemos plantillas para la creación de proyectos. Por ejemplo, podemos abrir un proyecto nuevo, crear un proyecto nuevo. Si le digo crear, a partir de las plantillas que yo tengo para la creación, que son las mismas que tengo aquí afuera. Entonces la plantilla viene a ser el entorno de trabajo, ya sea para una disciplina dirigida a una disciplina, como esta pueden ser construcción, electricidad, plomería, estructura o cualquier tipo de sistema. Incluso podemos crearnos combinación de plantilla. Si entendemos cómo es la creación de plantilla, las configuraciones de algunas visualizaciones previas al programa y todo lo que hagamos. Si por ejemplo yo me agarro una plantilla de arquitectura, de construcción, podemos observar que esta es la interfaz del programa, donde el navegador ya está configurado para esta plantilla, las propiedades y las visualizaciones están configuradas para esta plantilla. Podemos nosotros crear también nuestras propias plantillas, pero tendríamos que llevar un pequeño curso, una pequeña preparación de cómo configurar nuestras plantillas de creación. Las plantillas también vienen a ser de familia. Si yo le digo nuevo, podemos observar que para la creación de una familia o componente nos muestra un montón de plantillas, que muchas veces cuando estamos aprendiendo a manejar el programa y queremos crear un componente, no sabemos a qué plantilla dirigirnos. Aquí en este curso vamos a aprender cómo podemos utilizar de forma más eficiente y más rápida las plantillas para la creación de cualquier tipo de componente. El formato ADSK es un formato de importación que cuentan muchos programas con ello. Muchas veces programas como Autodesk Inventor crean componentes especializados con conectores, con todos los detalles que se necesita hacer, que tienen mucho semejanza a la realidad. Se pueden importar a Revit. Es para eso este formato. Los componentes en Revit son archivos RFA que pueden ser familias o componentes en 2D y 3D. Estos pueden ser con parámetros especiales, o sea que pueden modificarse mediante parámetros para crecer, para alargarse o para cambiar las características o cambiar los datos de información, o pueden ser también de anotación, elementos de 2D como simbología, como elementos de visualización, detalles de visualizaciones, todo lo que es equipamiento de plano en 2D. Pero en realidad, ¿qué son los componentes en Revit? Los componentes en Revit son absolutamente todos los elementos que están dentro del programa. Como pueden ver ustedes, este es un proyecto arquitectónico que está formado solamente por componentes, ya sea en 2 o 3D. O sea, esto significa que cada una de estas pestañas o fichas, como quieran llamarla, lleva un tipo de componente por una categoría. Por ejemplo, tenemos muros, puertas, ventanas, tenemos cubierta, tenemos cristalería, tenemos barandilla, en estructura tenemos vigas, tenemos acero, tenemos todo lo que nosotros querramos. En sistema, la misma historia, tenemos todo tipo de componentes. La diferencia sería de que el programa tiene componentes innatos del programa y componentes externos. Componentes innatos son aquellos de que no salen del programa, como por ejemplo un muro. En la creación de un muro yo no me puedo importar un tipo de muro, pero puedo editarlo por capas. Esto mismo pasa con el tema de los muros, las cubiertas o los suelos.
son elementos de componentes por capa, o también pueden ser las tuberías y otros elementos que son componentes innatos del programa que nos salen. Componentes en 3D, componentes en 2D vienen a ser las secciones, los alzados, las vistas. Si nosotros nos vamos a una planta, podemos ver que acá tenemos un componente de sección, donde podemos ver que nosotros, este es un componente que no sale del programa, siempre se encuentra dentro del programa. Lo que nosotros podemos hacer es cambiarle la visualización, el estilo de línea, el estilo de símbolo. Son componentes de anotaciones que podemos cambiarle la información y el símbolo que se necesita para cada uno de estos componentes. Bueno, y si todos son componentes en el programa, ¿cómo se diferencian el uno con el otro con las plantillas? Bueno, eso es fácil. Si nos venimos nosotros a componente, siempre nos va a abrir tipo de archivo RFA, o si no de Inventor. Pero en la creación de componente, entonces nosotros podemos ver de que cada componente corresponde a una categoría del programa, no importa cuál disciplina sea la que estemos ocupando. Un ejemplo, si yo le quito las disciplinas de fontanería, electricidad, mecánica y estructura, solamente me quedaría con los componentes de arquitectura. Estos tipos de componentes corresponden a la categoría, a la disciplina, de arquitectura, y estos son sus componentes. Si yo quisiera solamente ver cuáles son los componentes estructurales, estos son los elementos que componen los componentes estructurales. Para la creación de cualquiera de los componentes, yo tengo que saber a qué categoría quiero crear el componente. ¿Por qué razón? Porque los componentes, al llevar una categoría, y nosotros al querer hacer un cómputo métrico, hacer un conteo de los elementos que se están haciendo, nosotros tenemos que saber a qué categoría corresponde el elemento que quiero contabilizar con las informaciones o los parámetros que yo le haya creado. Esa es la finalidad de colocar a cualquier tipo de componente una categoría. Entonces, podemos decir que los archivos RFA son componentes o familia o librería del programa Autodesk Revit, y estos pueden ser en 2D o 3D, y cada uno pertenece a una categoría.